Porque a veces estamos malos y no podemos tener esa relación directamente con Dios. Pero eso es lo que el enemigo vino a hacer a la vida del ser humano. Yo no sé cómo nos ha ido o cómo nos fue toda la semana. Yo no sé cómo hemos enfrentado estas semanas, y la hemos enfrentado siempre agarrado de la mano de Dios. Hemos tenido problemas, hemos tenido dificultad. Solamente Dios sabe, y usted. Porque yo puedo venir acá y decir que me fue bien, pero muchas veces hemos tenido dificultades en el trabajo, hemos tenido dificultades quizá en la calle mientras estamos yendo a la casa. Hay problemas que llegan a la vida cuando uno menos se lo espera. Pero qué bueno es siempre estar siempre agarrado de la mano de nuestro Dios. Amén. Eso es lo importante. Pidámosle siempre ayuda a Dios para que Él siempre esté con nosotros y podamos vivir esa vida siempre agarrados de la mano de Él. Aunque muchas veces no entendamos por qué pasan las cosas, pero siempre es necesario que nosotros estemos dependiendo de Él. Muchas veces quizá hay sufrimientos que llegan a nuestra vida, muchas veces decimos, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Por qué es posible que a mí me pasen las cosas? Pensamientos que llegan a nuestra mente, muchas veces eso es lo que nos lleva a pensar diferentes cosas y nos llevan a hacer otras cosas que quizá no estaba en nuestro pensamiento hacerlas. Por eso dice Pablo, den siempre gracias a Dios. Den gracias a Dios, dice, en todo. Efesios 5:20. Dando siempre gracias por todo al Dios Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Él nos dice que debemos gracias siempre por todo. Por los momentos difíciles que pasamos, por momentos alegres que pasamos, momentos de agradecimiento a nuestro Dios. Eso es lo que Pablo quiere que nosotros hagamos. Porque vamos a enfrentar diferentes problemas en nuestra vida. Yo no sé si usted alguna vez se ha puesto a pensar en los problemas. Muchas veces nosotros nos damos cuenta que sentimos que los problemas son mucho más grandes que el Dios que nosotros tenemos o al Dios que nosotros servimos. Vemos los problemas tan grandes, las dificultades. Pero ¿qué es lo que debemos de hacer nosotros? Y quiero ir a nuestra lectura bíblica de esta noche. En el Salmo número 100. Salmo número 100, capítulo 100, verso número 2. Verso número 2. Servid a Jehová, dice, con alegría, venir ante su presencia con regocijo. Reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. La palabra clave es reconocer a Dios, reconocer a Jehová que Él nos hizo a nosotros, que no nosotros nos hicimos a nosotros mismos. Miren qué maravilloso es reconocer que Jehová es Dios. Pero muchas veces nosotros hacemos las cosas y pensamos que nosotros la hicimos. Nos olvidamos de que Dios es el que muchas veces obra en nosotros a hacer las cosas. Por nosotros mismos no podemos hacer nada. No hay fuerza, no hay poder. Claro, hay un pensamiento que el ser humano tiene de que él puede hacer las cosas. Pero Pablo dice en Filipenses 2:13, dice, porque Dios es el que en vosotros produce. Dios es el que en vosotros produce. ¿Y qué es lo que produce Dios? El querer como el hacer, por su buena voluntad. Mire, un verbo activo. El querer
como el hacer. Solamente Dios es el que pone ese querer hacer las cosas. Solamente Dios. Pero para eso nosotros tenemos que reconocer que ese poder que nosotros tenemos de hacer las cosas no depende de nosotros, sino que ese poder viene de Dios hacia nosotros para que nosotros podamos hacer las cosas. Siempre a la voluntad de Dios. Pero tenemos que reconocer que solamente dependemos de nuestro Dios. Reconocer que nosotros no podemos hacer nada. En nosotros no hay fuerza. En nosotros, claro. Si usted sale y lee otro libro, le va a decir en otro libro que sí, en usted hay fuerza, en usted puede salir, que solo mire el sol y que va a tener esa fuerza. Es algo que en nosotros no cabe eso. Como cristianos sabemos que nuestra fuerza viene solamente de Dios. Amén. Solamente de Él y de nadie más. Nosotros tenemos un Dios tan maravilloso. Un Dios que se preocupa por nosotros. Por supuesto que nosotros estamos preocupados por lo que pasa o lo que va a pasar alrededor de nosotros. Yo no sé, pero muchas veces nos preocupamos y ya vienen diferentes leyes, vienen muchas cosas que nosotros como cristianos sabemos que van a pasar. Pero muchas veces por estar a la expectativa de todo lo que viene, muchas veces nos desconectamos de tener esa relación con nuestro Dios, de tener esa relación que nos puede ayudar para poder enfrentar lo que más adelante viene. Pero tenemos que reconocer que solamente cuando estamos agarrados de nuestro Dios vamos a poder salir adelante. Amén. La Escritura dice en el libro de Romanos 10:11 que el que confía en Él no quedará defraudado. Óigame, el que confía en Él, el que confía en Jesús, Jesús no lo va a defraudar. Y yo creo que usted está aquí esta noche, ¿por qué? Porque usted confía en Dios, confía en Jesús. Y por esa confianza de que usted viene esta noche a poder tener ese encuentro con Él. Porque usted viene no solamente por quererse encontrar con los demás hermanos, ¿verdad? Usted viene por querer tener ese encuentro, por querer sentir la presencia de Dios. Por venir a llenar esa batería que quizá a lo largo de los 5 días de trabajo se descargó, pero ahora viene usted queriendo agarrar fuerza de Dios. Y ojalá tengamos ese encuentro con Él. Ese encuentro que solamente Él nos puede dar. Ese encuentro que nosotros venimos, pero debemos de confiar en Él. ¿Por qué? Porque Él es nuestro diseñador. Él es el que se tomó el tiempo para que aquel barro tomara la forma de un ser humano y que esa forma humana pudiera tener la vida. Solamente confiando en Él podemos tener eso. Porque Él conoce tu vida. Amén. Él conoce mi vida. Amén. Jesús sabe quién eres tú, Él sabe quién soy yo. De Él no me puedo esconder. Jesús nunca nos va a defraudar. Tú puedes contarle a Jesús todo lo que a ti te pasa en el trabajo, en la casa, donde quiera que tú andes, cuéntale a Él todo. Porque Él sabe dónde está la necesidad que tú tienes. Él sabe por lo que tú estás pasando. Solamente debemos de poner nuestra confianza en Él. Amén. Yo siempre digo, la hermana Ana y hasta Susi hacen un mole muy delicioso, muy rico ese mole. Y yo siempre digo, a ese mole siempre le ponen un sabor muy agradable, un sabor que le da un sabor diferente a los tipos diferentes de mole. Miren, la vida del cristiano también tiene que tener un condimento que le haga, que le dé ese sabor al cristiano.
Ese sentimiento se llama fe. Si nosotros no ponemos esa fe en la vida del cristiano, en nuestra vida cristiana, nosotros no vamos a sentir ese sabor que le da el cristianismo a nuestra vida. Eso es lo que nosotros debemos de tener. ¿Para qué? Para no ser defraudado, porque Dios nunca nos va a defraudar. Pero debemos de confiar plenamente en Él. ¿Por qué? Porque recuérdense que Hebreo 11:6 dice que sin fe es imposible agradarle a Dios. ¿Cierto, verdad? Sin fe es imposible. Si nosotros, aunque nosotros tengamos, sepamos la Biblia de pasta a pasta, pero si no tenemos esa fe, estamos desagradando a Dios. Tenemos que tener esa confianza plenamente en nuestro Dios tan maravilloso. Ahí mire, para muestra un botón, vamos a ir al libro de San Marcos. El libro de San Marcos. Y esta historia nos va a despertar el sentido de la vida. San Marcos, capítulo 5, versículo 27. Esta es la historia de aquella mujer que tenía 12 años de estar padeciendo de una enfermedad. Esta mujer había, por la sociedad, había quedado apartada de toda la gente. Pero en el versículo 27 dice: cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de la multitud y tocó su manto. Mire, cuando oyó hablar de Jesús, esta mujer había tenido ese padecimiento por 12 años. Pero en esta ocasión, ella escucha que Jesús iba caminando. ¿Por qué? Porque alguien le había dicho, oh, hay un hombre que puede sanarte, hay un hombre que puede darte la sanidad. Ahora esa oportunidad había llegado a la puerta de la casa de esta mujer. Ella había escuchado de hablar de Jesús, dice, y ahora viene por detrás de la multitud. ¿Por qué? Porque dije al principio que a ella la habían dejado por un lado. Ella tenía el flujo de sangre, en la ley mosaica no podía la mujer acercarse a alguien porque estaba con flujo de sangre. Lo que ella tocara quedaba inmunda. O sea, prácticamente ella no se podía acercar a nadie. ¿Por qué? Porque por ley ella tenía que estar a un lado. Pero eran 12 años que esta mujer estaba padeciendo de esa enfermedad. 12 años de dolor, 12 años de sufrimiento, 12 años. Imagínense en qué situación se encontraba esta mujer. Solo imagínense 12 años de tener ese padecimiento, de estar sufriendo del flujo de sangre. Versículo 25. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía del flujo de sangre. 26. Y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Ya había gastado todo lo de su terreno, imagínense, ya había vendido los pollos, había vendido todo lo que tenía, y todo, dice, había sufrido mucho de muchos médicos, dice, y nadie le había dado la sanidad. Había gastado todo. Y miren, el ser humano cuando está pasando por diferentes enfermedades, ¿qué es lo que hace? Si estoy enfermo y voy a la panadería, yo pienso que el panadero me va a dar la receta que me va a sanar. Si voy a la carnicería, quizá el carnicero me va a dar la receta para que yo pueda sanar. Y muchas veces, al donde vamos de último, es a buscar a Dios. Es a buscar a Dios. Y gastamos todo. No estoy diciendo que con esto usted no vaya al doctor, no. Pero tenemos que poner nuestra confianza en el médico divino.
Primero. El médico Amén. divino. ¿Para qué? Para que Él, por medio de Él, nosotros podamos tener la sanidad. Y esta mujer había escuchado de Jesús y ahora era la oportunidad para ella. Había gastado todo, ya no tenía absolutamente nada. Ahora era la oportunidad de ella. Versículo 28. Ella decía: si tan solo tocara el manto, seré salva. Mire el deseo que esta mujer tenía. Si tan solo tocara el manto, decía ella. Ella tenía una gran fe en ese nombre, Jesús. Ella tenía una gran fe. Quizá no en Jesús, porque oiga lo que dice el versículo: tan solo si tocara el manto. Tan solo tocar el manto. Ella creía que solamente tocando el manto iba a sanar, pero ella tenía una gran fe. Tenía una gran fe de llegar y tocar el manto de Jesús. ¿Por qué? Porque ella creía que al tocar el manto ella iba a quedar sana. Versículo 29. Y enseguida la fuente, dice, de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquella azote. Óigame, es maravilloso, ¿no? el ver esto. La fe de la mujer llegando y tocando el manto. Ella en el instante sintió la sanidad. Es maravilloso, ¿verdad? Es maravilloso saber de que cuando alguien tiene fe, todas las cosas le salen bien. Cuando alguien pone su confianza en Jesucristo, aunque pase 1000 cosas, Él va a estar siempre de pie todo el tiempo. Versículo número 30. Y luego Jesús dice: conociendo en sí mismo el poder que había salido de Él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Pero si Jesucristo está caminando, toda la gente lo estaba empujando, lo estaba agarrando, pero más sin embargo, Él siente el toque de esta mujer. Cuando ella llega por detrás de Jesús, ¿por qué? Porque nunca se le permitió venir de frente. Ella llega y toca el manto de Jesús. Y sus discípulos, versículo 31, y sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices quién me ha tocado? 32, pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Toda la gente estaba alrededor de él. Y miren, Jesús sintió cuando la mujer tocó el manto, porque algo en él había salido. Algo en él le había dado la sanidad a esa mujer. Y ahora Jesús decía: él sabía quién era la mujer que le había tocado. Él sabía, porque Dios sabe todo. Él lee los corazones. Él sabe lo que está pasando alrededor. Él sabía lo que la mujer, la necesidad que la mujer tenía. Pero más sin embargo, él hace la pregunta y dice: ¿quién me ha tocado? Y Pedro dice: pero Señor, dice, tú miras que todos se están apretando, y ¿cómo pregunta? Es esa pregunta que tú haces: ¿quién me ha tocado? Y Jesús sabía que alguien le tocó. Jesús sabía. Y miraba a su alrededor. Dice: entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. La mujer quedó descubierta. Ya no había salida para ella. Ahora Jesús ya sabía quién era la mujer que había llegado al encuentro de él. Él sabía quién era la mujer que estaba pasando ese dolor. Ella sabía quién era la mujer que estaba por 12 años pasando ese sufrimiento. Pero ahora, después de 12 años, encontró la sanidad. ¿Por qué? Porque tuvo ese encuentro con Jesucristo. Tuvo ese encuentro con Jesucristo. Yo no sé, mi hermano, si en esta noche tú has venido para tener ese encuentro con Él. Yo no sé si tú has venido porque quizá algo pasó durante la semana y tienes en el pensamiento: solamente puedo llegar a Jesús y Él
poner esa sanidad, componer ese problema que está pasando, pero solamente estando siempre en las manos de nuestro Dios. Mucha va a haber una oposición a nuestro alrededor, no nos van a querer dejar llegar de frente a Jesucristo, pero Él nunca te dice por qué vienes por detrás. Él nunca te va a poner un pero. La gente te va a decir, no te acerques, no vengas, no llegues. ¿Por qué? Porque siempre va a haber oposición. Pero Jesucristo tiene la puerta abierta para ti, para que tú vengas directamente a Él. Créeme que va a haber mucha oposición cuando estamos siempre en los brazos de nuestro Señor Jesucristo. Pero Dios es más grande, Dios es maravilloso. Mire lo que dice el 34. Y Él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz y queda sana del azote. Ese es lo maravilloso que tiene Dios, mis queridos hermanos. Dios siempre sabe por lo que nosotros pasamos como seres humanos. ¿Por qué? Porque Él es el que nos diseñó. Él estaba a la par del Padre cuando tenían ese muñeco de barro tirado en el suelo, cuando le estaban poniendo todo lo que era bueno para que el hombre empezara a respirar, para que empezara a caminar. Era Él el que estaba cuando diseñó al hombre. Por eso cuando nosotros nos enfermamos, vayamos a Él, porque Él es nuestro diseñador. Él es el que sabe cuál es el dolor que tú tienes. Él es el que sabe cuál es la necesidad que nosotros estamos pasando. Él es nuestro diseñador. No lo ignoremos, hagamos como la mujer, tengamos ese deseo de tener ese encuentro con Jesucristo. Ella había escuchado hablar de Jesús. Tú ya conoces a Jesús, tú has tenido ese acercamiento, tú sabes qué es lo bueno que Dios te ha dado para estar siempre a la par de nuestro Señor Jesucristo. Tu fe te ha salvado y ve en paz, me dice. Tu fe te ha salvado. Yo creo que nosotros tenemos esa fe puesta en nuestro Señor Jesucristo. Y en esta noche, para cerrar nuestra participación, solamente quiero dejar en su mente, en su corazón, que muchas veces nosotros como seres humanos, muchas veces pensamos de que no tenemos salida cuando las cosas llegan a nuestra vida. Pero vayamos a Jesucristo. Siempre digámosle a Él que nos escuche, y Él está presto para escuchar nuestra oración. Vayamos humildemente ante nuestro Dios. Él está siempre atento para nuestras oraciones. Escucha, oh Dios, mi confesión humilde.